En este video podremos ver los acontecimientos más importantes de la década de los 90 en Honduras. Honduras tiene una extensión territorial de 112.492 km² y una población que aproximadamente es de 9 millones de habitantes. Los sucesos más importantes de esta década en Honduras se describirán en tres aspectos importantes, que son los políticos, los económicos y los sociales. Aspectos políticos. A partir del año de 1990, durante el periodo presidencial de Rafael Leonardo Callejas, fue adoptado el modelo económico neoliberal en nuestro país. Esto a través de las medidas de ajuste y de estabilización, las cuales contienen medidas para reducir el gasto público, aumentar el ingreso del Estado, devaluar el tipo de cambio para aumentar la competitividad de los precios, así también como para reducir la protección, generar incentivos a las exportaciones y fomentar la captación de inversión extranjera. La aplicación de este modelo en nuestro país podría decirse que obtuvo resultados positivos porque ha generado más riqueza, más crecimiento económico, inserción en la economía mundial, apertura a la globalización, creación de nuevos mercados, etc. Pero los beneficiados de estos resultados positivos no han sido distribuidos eficientemente. Por el contrario, se han quedado en las pocas manos de las personas más adineradas, generando una brecha más grande entre los más ricos y los más pobres del país. Ante esta abrumadora realidad, surgió en el país la necesidad de organismos financieros internacionales y del gobierno de Honduras para impulsar políticas que mejoren el bienestar de las y los más pobres, implementando así mecanismos como la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, con el objetivo principal de reducir los niveles de pobreza en el país. Los beneficios de estas nuevas políticas en Honduras se ubicaron en un escaso número de sectores. Las grandes empresas exportadoras que fueron favorecidas por la devaluación del lempira, los monopolios en el mercado interno, que a su vez aumentaron las ganancias con el encarecimiento de los productos de consumo masivo, y también el capital bancario, que se benefició con el ajuste de la tasa de interés a la tasa de inflación. Es así como la solvencia económica de nuestro país pasó por la aceptación de las políticas económicas diseñadas por el Consenso de Washington para incrementar su capacidad de pago y garantizar el acceso a nuevos créditos. Esta nueva política derogó las exoneraciones y franquicias sobre las importaciones para acelerar la liberación política, económica y comercial. Carlos Roberto Reina, jurista, diplomático, político y presidente hondureño, sustituyó a Rafael Callejas en el poder. Carlos Reina alcanzó la presidencia de la República de Honduras en los comicios del 28 de noviembre de 1993. En su gobierno se fijaron compromisos en torno al tema de la descentralización, entre los que se destacaron el fortalecimiento de la autonomía municipal, la descentralización, el financiamiento municipal, la capacitación y asistencia, la participación ciudadana, el ordenamiento territorial y el liderazgo local. Rafael Leonardo Callejas, sustituido después por Carlos Roberto Reina, recibió de parte de los anteriores gobiernos liberales a un país sumergido en una profunda crisis económica. Con este panorama desalentador,
al nuevo mandatario le tocó hacerle frente a los retos de una Honduras con un déficit fiscal, déficit comercial, desempleo masivo, así como el hecho de que esta nación había sido declarada no elegible para préstamos y demás ayudas financieras por parte de organismos crediticios internacionales. Esto, entre otros tantos problemas de orden económico. Fue por ello que en marzo de 1990, Callejas declaró que Honduras estaba en bancarrota y con una economía mentirosa. Aspectos económicos. Honduras en la década de los 90 se enfrentó a problemas de déficit fiscal, altos costos por servicios de deuda externa, bajas tasas de crecimiento económico, la informalización de su economía, tasas de desempleo altas y una población con mayores expectativas de consumo y bienestar. El gobierno del período de 1990 a 1994 asumió los retos de la globalidad de un programa de ajustes estructurales que proyecta una readecuación de la estructura económica. Se plantea una política de reducción del gasto público, de estímulo a los productos exportables no tradicionales como el camarón, melones y vegetales, entre otros. También se amplían los beneficios de las zonas libres y turísticas. Consecuente con esa filosofía de reacomodo del modelo económico, se liberalizó las divisas y levantó las restricciones en materia respecto a los demás países de Centroamérica. A finales de la década, se sufrió en gran manera en el aspecto económico debido a los efectos destructores del huracán Mitch, sucedido en 1998. La pobreza sigue siendo mayoritariamente rural y más grave en la parte occidental que en otras regiones. Los departamentos que tienen los mayores niveles de analfabetismo son también los más pobres. El cambio más relevante y reciente en la economía, y por ende en el mercado laboral, es la disminución de la importancia relativa de las actividades primarias y el incremento en las actividades terciarias. El sector agropecuario causó un importante crecimiento en la economía hondureña. La agropecuaria jugó un papel esencial en la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional. Un total de 1.2 millones de personas, el 11% de la población, se encontraba en una situación de malnutrición. Por su fuerte impacto en la economía en general y su importancia en la generación de divisas, la oferta de empleo y la seguridad alimentaria, el sector agropecuario fue y es clave para el desarrollo social y económico de Honduras. El crecimiento del agro dependía en gran manera del conjunto de las políticas públicas y su efecto. La actividad pesquera artesanal fue desarrollada en todo el litoral del Mar Caribe. Generalmente se realizó por pescadores de las etnias garífunas, misquitos, etc., quienes además utilizaban embarcaciones pequeñas con motores fuera de borda. La pesca artesanal efectuó las capturas en toda la línea litoral del Mar Caribe, en la zona comprendida hasta las 3 millas de la costa, utilizando redes agalleras, trasmayos, chinchorros, líneas, cuerdas de mano, trampas, etc. Las capturas de la pesca artesanal normalmente son transportadas y descargadas en las playas o desembarcaderos de las diferentes comunidades. El turismo en Honduras fue una forma interesante para crecer económicamente y para mostrar al mundo la belleza natural del país.
Poco a poco, el turismo se iba convirtiendo en una de las industrias más grandes a nivel nacional. Aunque no era tan importante e influyente en la década de los 80, desde los años 90 hasta hoy en día, ha influido en la economía nacional y ayuda a la obtención de monedas extranjeras, como los dólares, euros, entre otros. A partir de ahí, el turismo ayuda a Honduras a permanecer en el mercado global competitivo. Honduras se hace famosa por su patrimonio natural y cultural. Su patrimonio cultural es bien conocido en casi todo el mundo. Honduras atravesó situaciones de extrema inseguridad en general, donde la constante son las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, evidenciando escasos refuerzos en la promoción y defensa de los derechos humanos por parte del Estado. Las personas de los colectivos LGTBI eran objeto directo de diferentes tipos de violaciones a sus derechos civiles y sociales que siguen afectando sus vidas y su acceso a la salud, el acceso a un trabajo digno, a una educación laica sin prejuicios, a la justicia y seguridad de condiciones de igualdad, etc. Los indicadores sociales para Honduras se encontraban entre los más bajos de todo el continente. Únicamente Haití y Nicaragua tenían indicadores sociales más bajos. La mayor parte de los indicadores ha mejorado durante la década de los 90. Aún así, 2/3 partes de la población vivían bajo la línea de la pobreza y un promedio de la población se encontraba bajo la línea de la indigencia. El indicador de la desnutrición infantil iba empeorando mientras los años pasaban. Los gastos sociales del gobierno central representaban el 37% del presupuesto estatal. En 1997 aumentaron a un 41% y en el presupuesto para 1999 se indicaba un aumento al 56%, que es difícil lograr por el estancamiento económico. Las áreas más importantes relacionadas al incremento son el Fondo Hondureño de Inversión Social y los programas de nutrición para niños de escuelas primarias y secundarias en educación. Sin embargo, el aumento en la proporción del presupuesto general utilizado para gastos sociales depende en gran medida de los incrementos en el pago público de los salarios para empleados públicos. De hecho, los gastos en salarios de los empleados públicos alcanzan cerca del 11% del PIB, lo que representa un margen demasiado alto, dados los niveles de ingreso del Estado. En materia de salud, Honduras era el país en Centroamérica con mayor incidencia del VIH-Sida. Las estadísticas existentes son limitadas, aunque recientemente se publicó el primer estudio sobre los efectos socioeconómicos de la epidemia del VIH-Sida y su desarrollo en el país en los años 90. Últimamente hubo una renovación de esfuerzos de trabajo sobre el tema. Por ejemplo, el foro bajo la forma de coordinación de UNAIDS, en el que participaron muchas personas involucradas en la lucha contra el VIH-Sida. Así también, en el Estado, la sociedad civil y las agencias de cooperación contribuyeron en esta lucha. Con esta información, podemos decir que Honduras en la década de los años 90 se enfrentó a muchas adversidades políticas, económicas y sociales que, lamentablemente, siguen vigentes.